Nos preguntamos, querido Ignacio, hacia dónde debemos mirar, y hacia el nuevo orden mundial que se avecina o hacia el otro que dicen que vamos a abandonar. Y deberíamos mirar hacia el norte de África, como no lo hemos hecho nunca. Y deberíamos mirar hacia Hispanoamérica. Y deberíamos centrarnos en otras cosas que en este instante nos hacen pensar mucho. Mucho cuando ves las guerras que no terminan. Muchos cuando ves la impotencia de aquellos que quieren la justicia pero no la consiguen. Y muchos cuando ves que el derecho de veto siempre asiste a los grandes. Y mucho también cuando ves que no hay libertad suficiente para informar en muchos sitios, quizás en los sitios más insospechados. Para mí es una alegría de verdad y un orgullo que estés con nosotros un ratito aquí en tu agenda, porque cada vez que te vemos en televisión, bueno, nos relajamos un poco en el sillón y respiramos un poco aliviados, porque sabemos que tus posiciones son posiciones coherentes y posiciones de libertad. Ignacio, gracias por atender la llamada de Globales aquí en un podcast humilde al sur de Europa. Gracias a ti, a vosotros, por invitarme aquí a pasar un rato con vosotros. Vamos a ver una cosa. ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en el Magreb? ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Cómo haremos un diagnóstico que no creo que sea fácil? Bueno, pasa que el mundo está cambiando y que sin lugar a dudas el mundo a principios del siglo XXI es un mundo mucho más convulso que a finales del siglo XX, momento en el que podíamos pensar, algunos nos llegaron a escribir, que la historia se estaba acabando tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y que ya Occidente o los valores de Occidente no tendrían más adversarios, no tendrían más enemigos. Tenemos conflictos por todas partes, algunos muy cerca de Europa y por tanto, bueno, vivimos en un mundo más, algo más peligroso, con más riesgos que el que dejamos a finales del siglo XXI. Y Europa no está muy unida, está también en crisis, con lo cual a la hora de enfrentarse a estos amenazas o a estos riesgos, perdón, está menos cohesionada y tiene menos capacidad de reacción. Nunca más dicho y nunca mejor dicho, la vieja Europa. Se hace vieja Europa, ¿verdad? Vieja Europa, pero que sigue siendo un referente para gran parte del mundo, puesto que es la región del mundo donde más gente donde más gente huye, que más gente acoge como refugiados con diferencia y que más asilo político concede. Luego, algunos valores debe tener esta vieja Europa para que resulte tan atractiva a ojos de muchísima gente que no vive en ella, pero que sí quiere vivir en ella. Nuestros vecinos del norte necesitan de energía porque sus centrales nucleares en Francia están paradas la mitad y están comprando energía renovable de la que produce España. Nuestros vecinos del sur son el primer socio comercial de España, nada más y nada menos, con cifras que son espeluznantes en cuanto a millones y a participación de empresas españolas. ¿Algún comentario al respecto? Por arriba o por abajo. Bueno, por arriba lo de las centrales nucleares es solo coyuntural y ha sido solo coyuntural y aparte de eso, Francia tiene la intención de poner en marcha nuevas centrales nucleares de pequeño tamaño, no tan grandes como las que tiene hoy en día en funcionamiento. Francia y Bélgica son los países más nuclearizados de Europa. Me refiero ahora, evidentemente, al uso civil de la energía nuclear. En cuanto al sur, Marruecos es el tercer socio de España fuera de la Unión Europea, detrás de Estados Unidos y del Reino Unido y por delante de China. Me refiero al tercer socio comercial, pero la inversión española y la inversión extranjera en Marruecos sigue siendo escasa. No hay mucha inversión, hay deslocalización de empresas, es decir, que se encarga una parte de la producción, sobre todo en el sector textil, pero no solo que se lleve a cabo, que la lleven a cabo empresas marroquíes, pero inversión hay poca. Y Argelia, sí, Argelia es un país en el que es un importantísimo proveedor energético de España. Ha vuelto el pasado mes de octubre
a ser el primer proveedor, el primer suministrador de gas por delante de Estados Unidos o de Rusia, si no recuerdo mal. Algo más del 50% del gas que importó España procedía de Argelia. Quizás a Argelia tenemos que agradecerle no pasar un invierno muy frío en el centro de Europa, ¿no? Como temían los alemanes y eh, los de Países Bajos y, en fin, esa Europa Bueno, estaba frío, nunca atemorizada he por el llegado a frío, haber, ¿no? nunca he llegado a haber escasez en la etapa actual. Lo que pasa es que Argelia es verdad que a ojos de algunos países europeos se ha convertido en una, sobre todo Italia, diría yo, pero no solo, se ha convertido en una alternativa a los hidrocarburos rusos. Y en ese sentido, estos últimos años, desde que empezó la guerra, la invasión de Ucrania por Rusia, en ese sentido, pues el peso geopolítico de Argelia se ha incrementado porque es eso, porque es un gran exportador de hidrocarburos y además con enormes reservas que están aún por explotar. ¿Seguirá siendo Estados Unidos el primo de Zumosol de la familia real marroquí? No, eso es una idea completamente equivocada. Yo creo que la relación de Marruecos con Israel perdón, con Estados Unidos es muy buena, probablemente mejore aún cuando llegue Donald Trump en enero a la Casa Blanca, pero en fin, España es un aliado y un socio mucho más importante de Estados Unidos que Marruecos, por muchas razones. Primero, España es un país OTAN y un país importante en la OTAN. Y segundo, acoge en territorio español las dos importantes bases de uso conjunto, pero en fin, que son ante todo norteamericanas en muchos aspectos y que son la de Morón y más aún la de Rota, donde está parte del escudo antimisiles y se va a ampliar incluso esa parte del escudo antimisiles en los próximos meses. Por tanto, no, España tiene a ojos de Estados Unidos, cualquiera que sea su administración, mucho más peso que Marruecos. Pero la relación con Marruecos es buena y lo seguirá siendo. Probablemente con Trump vaya un poco más allá que con Biden en la Casa Blanca. Desmontamos mitos y desmontamos frases hechas y conceptos muy manidos. Otro que tiene que ver con que Marruecos es el guardián para impedir que el islamismo radical, que los talibanes, que los intolerantes lleguen a acercarse más de la cuenta a nuestro país y a Europa. Bueno, Marruecos tiene una política antiterrorista eficaz, efectivamente, y brinda también una colaboración importante a algunos países europeos como Francia, España o Bélgica en materia de seguridad, en materia de lucha antiterrorista. Pero vamos, no creo que sea únicamente el guardián, el peligro, el principal peligro terrorista exportado, quiere decir que venga desde fuera, porque también hay un terrorismo casero, digamos, que se genera en nuestros propios países. El principal terrorismo importado hoy en día ya no viene de Oriente Próximo, viene fundamentalmente del Sahel. Y ahí, digamos que Marruecos no juega un papel de contención. Es un terrorismo de cara a Europa, el del Sahel, muy incipiente. Yo no sé si va a poder golpear con fuerza en Europa, como lo hizo en su día el Estado Islámico o Al-Qaeda, pero en todo caso sí hemos visto ahora con la operación de la semana pasada en Ibiza, en Ceuta, y también en el norte de Marruecos, una operación antiyihadista conjunta. Bueno, hemos visto que efectivamente el Estado Islámico desde el Sahel también podía intentar golpear en Europa, intentar en este caso concreto golpear en España. Afortunadamente la operación ha sido abortada. Hay algo que me pregunto y es por qué los medios de comunicación convencionales, los generalistas, no dedican más tiempo a conocer un poco más Marruecos. Porque mis compañeros y amigos que trabajan en el estrecho de Gibraltar, a un lado y otro, me dicen que hay un Marruecos que desconocemos. Hay uno de los tópicos, uno que desconocemos y otro el de los derechos humanos, que también tiene mucho que ver. Y el de la libertad de información. Bueno, yo creo que desconocemos a Marruecos y desconocemos aún más a Argelia,
que es un país que está a 100 kilómetros de Melilla y a unos 125 kilómetros de Almería, que está muy, muy cerca. Volando de Madrid a Argel se tarda lo mismo que volando de Madrid a Barcelona. Con eso está dicha la cercanía de Argelia, país que también totalmente desconocido. Y sí, por supuesto, yo creo que en Marruecos hay muchos tópicos acrecentados en los últimos tiempos por el enorme flujo de turistas españoles que viaja a Marruecos, país que está acogiendo cada vez más turistas, y hay un cierto desconocimiento. Diré de todas formas que tanto en el caso de Marruecos como en el caso de Argelia son países relativamente opacos. Esto no es, digamos, Italia o Alemania, donde uno a través de las lecturas, a través de la prensa, puede hacer, de la prensa cotidiana, puede hacer una idea bastante precisa de cómo va el país. Yo creo que en el caso de Marruecos o en el caso de Argelia no es del todo así, y eso digamos que es un atenuante para que no sepamos demasiado de lo que pasa de lo que sucede en Marruecos. Vas a pronunciar una conferencia mañana en la UNED en Ceuta, Ignacio, sobre qué aporta la nueva relación entre España y Marruecos, entre Europa y Marruecos a Ceuta. Y te la pregunto, ¿nos adelantas algo? Sí, ya lo he adelantado incluso un poco en las redes sociales. La reconciliación entre España y Marruecos se produjo en marzo de 2022 con la carta que envió el presidente del gobierno al rey de Marruecos, que este hizo parcialmente pública y en la que el presidente del gobierno cambiaba su posición sobre el Sáhara Occidental, la posición de España, abandonaba la neutralidad para apoyar con mucha contundencia el plan de autonomía que propone Marruecos para resolver el conflicto. Plan de autonomía que por otra parte prácticamente desconocemos. Esa fue la primera etapa en marzo y después fue el viaje del presidente del gobierno a Rabat en abril del 2022. Ahí se anunció una hoja de ruta que preveía un montón de cosas positivas, buenas, y que yo creo que no se han puesto en práctica. Sobre todo la más concreta y la más importante no se ha puesto en práctica, que era una aduana comercial para Ceuta y reabrir la aduana comercial con Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente en agosto de 2018. Y yo creo que efectivamente en ese sentido la reconciliación no ha dado frutos para España y desde luego no se los ha dado ni para Ceuta ni para Melilla. No solamente no hay aduanas, sino que no hay ni siquiera lo que se llama el régimen de viajeros, es decir, que el turista que entra o incluso el melillense o el ceutí que tiene familia del otro lado y que quiere llevar algún regalo del otro lado de la frontera, no puede introducirlo. Si uno entra en Marruecos o sale de Marruecos a través de sus aeropuertos, por ejemplo, no hay problema en eso, en llevar algún regalo, en llevar alguna pequeña compra, cantidades que no superen normalmente los 200 euros en total. Con Ceuta y Melilla esto es imposible y es una manera de asfixiar a las ciudades, porque también es una manera de entorpecer el turismo marroquí, el turismo internacional hacia esas dos ciudades. Lejos quedan los tiempos de los que uno iba a Melilla y se acercaba a Nador a comer buen pescado, ¿no? Bueno, eso todavía se puede pasar la frontera, comer buen pescado, eso y más barato, desde luego, mucho más barato que en España y muy bien cocinado. Lo único que pasa es que a veces esa frontera, depende de los días y de las horas, pues es un poco un viacrucis, porque se tarda mucho rato en cruzar y normalmente esas demoras son achacables al control marroquí, que se ejerce, digamos, con mucha lentitud, por decirlo suavemente. No obstante, siempre hemos tenido una relación muy cordial, sobre todo los andaluces con los marroquíes, a pesar de lo que se pueda decir, a pesar de lo que se lo pueda comentar en los medios de comunicación hostiles en este instante a la democracia, que alguno hay. Sí, Este efectivamente, estrecho, los andaluces y en general con el pueblo marroquí, yo creo que la relación ¿verdad? absolutamente cordial. Lo ha sido siempre, y esperamos que con el incremento de la inmigración no veamos aquí
en España brotes de racismo o de xenofobia. Por ahora, comparados con nuestros vecinos europeos, la verdad es que no estamos nada mal. Estamos mejor que muchos de ellos y espero que se mantenga esta tendencia. ¿Qué podemos hacer por los vecinos del sur y qué pueden hacer por nosotros? De entrada hay un mundial de fútbol que dicen que va a animar mucho la inversión, ¿no? No sé si va a animar la inversión, si va a animar el turismo y si va a animar sobre todo el lado marroquí, que es donde más necesitan las obras de infraestructura. El haber incorporado a Marruecos al Mundial de Fútbol es sin lugar a dudas un regalo, un favor que le hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, a las autoridades marroquíes. En origen no iba a formar parte de este trío, pero al final el presidente del gobierno convenció a su homólogo portugués, Antonio Costa, y se hizo ese ofrecimiento a Marruecos. Se dejó incluso al rey ser el primero que anunciara que Marruecos iba a coorganizar ese Mundial de Fútbol en 2030. Yo creo que a Marruecos, desde muchos aspectos, le vendrá muy bien para su imagen, para su reputación y después también para, digamos, poner en marcha una serie de infraestructuras de las que carece y que va a desarrollar de aquí al 2030. Ignacio, observa uno en la televisión de vez en cuando los gestos que se le escapa a los censores, que todavía los hay por ahí dando vueltas, y se ve pues un abrazo sincero entre el presidente de la Asamblea de Ceuta, José Vivas, y Pedro Sánchez. Siempre ha sido Ceuta una ciudad amable y diré yo que inteligente, emocionalmente muy inteligente en las relaciones políticas. Bueno, Ceuta lleva muchos años gobernada por el PP, su presidente es todavía, por supuesto, Juan Jesús Vivas, y él ha puesto ante todo lo que él llama la lealtad institucional por delante, al margen de que en Madrid el gobierno sea de su partido, del Partido Popular, o sea socialista. Además, yo creo que sobre la relación con Marruecos, Vivas y el presidente Sánchez comparten más o menos el mismo enfoque, la misma visión que yo no comparto ni mucho menos al 100%, pero entiendo que eso contribuye un poco más a la sintonía entre el presidente Sánchez y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. ¿Cómo se ejerce un trabajo como el tuyo en un país como Marruecos? Siendo Bueno, tú ya como hace años que eres. no puedo ir por Marruecos, las autoridades marroquíes me han llevado varias veces aquí a los tribunales. Acabo de ganar un juicio la semana pasada contra el Reino de Marruecos, que me demandó por acción de jactancia. Pero bueno, yo lo que sí hago es pasar mucho tiempo, mucho rato con marroquíes, primero por supuesto online, con marroquíes de Marruecos, con marroquíes que viven en España, con marroquíes que viven en Francia, en Bélgica, donde conozco a unos cuantos, estoy, digamos, en una estrecha relación con ellos y también con algunas personalidades marroquíes que con cierta discreción siguen comunicándose conmigo. Entre eso, con los contactos personales, la lectura de la prensa, etcétera, uno consigue, digamos, tener una información bastante amplia de lo que pasa en nuestro vecino del sur, que es un país, repito, para España muy importante y con el que ahora ha habido y volverá a haber sin lugar a dudas tensiones diplomáticas, tensiones migratorias por muchas razones. La primera de ellas es que evidentemente Marruecos tiene una serie de reivindicaciones con relación a España que por ahora este gobierno en todo caso no parece dispuesto a satisfacer, con lo cual habrá, no sé si dentro de 2 meses o dentro de 3 años o pasado el Mundial, pero habrá nuevos momentos de tensión en relación con Marruecos. La relación de la OTAN con Marruecos. Nada, es puramente simbólica, en fin, como la de otros países africanos o la de algún país de Oriente Próximo como Jordania. Creo que no hay que atribuirle ninguna importancia. Lo que tiene Marruecos es una buena relación, incluido en el ámbito militar, con Estados Unidos, por supuesto, y desde finales de 2020 está desarrollando también una relación de seguridad y militar con Israel desde que estableció plenas relaciones diplomáticas con Israel y además se incorporó
como se lo había pedido Donald Trump, a los llamados acuerdos de Abraham. Bueno, hemos hecho una campaña de promoción, querido Ignacio. Tú me insistías en que tu especialidad es la que estamos abordando precisamente al principio, pero no se me escapa que un buen periodista, un analista internacional como tú, tiene que estar muy atento y con las orejas de punta, como estamos todos, con lo que pueda pasar en Estados Unidos. A uno le alucinan los nombramientos que se están produciendo, a uno le alucina lo que está por venir y sobre todo a uno le alucina la facilidad con la que China y Rusia se entienden últimamente y en el terreno económico al final tienen en Europa a los principales clientes, por ejemplo los chinos. En fin, es el nuevo orden mundial, es el nuevo orden de la pasta, como siempre. Bueno, la relación entre China y Rusia efectivamente es buena, pero yo no les compararía demasiado porque Rusia, desde el punto de vista económico, es un país con un peso económico que oscila entre el de Italia y el de España, quiero decir que y China es la segunda potencia económica mundial y quizás dentro de 15 o 20 años habrá superado incluso a Estados Unidos. Yo creo que se hable un cierto periodo de incógnita con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. No creo que pueda hacer ni mucho menos todo lo que hizo, todo lo que ha anunciado. Sería algunas cosas, yo creo que serían tremendas. Vamos a ir viendo. Ha puesto a un secretario de Estado que es el responsable de la política exterior, que desde luego es un hombre muy, muy, muy conservador, pero que no es un radical. Trump estuvo 4 años en la Casa Blanca, es verdad que tenía menos experiencia, pero digamos no puso el mundo patas arriba. Hay unas cuantas cosas que hizo que, en fin, yo creo que se pueden desaprobar, pero no puso el mundo afortunadamente patas arriba. Esperemos, confiemos en que esta segunda vez tampoco lo hará, pero iremos viendo. En todo caso, a partir de enero, a partir de su llegada a la Casa Blanca, se abre un periodo de incertidumbre para Ucrania y Rusia, puesto que quiere imponer la paz muy rápidamente, incertidumbre en Oriente Próximo, porque también quiere imponer la paz, pero en principio dando carta blanca a Netanyahu, incertidumbre para la economía mundial, puesto que es posible que se lance en una guerra comercial con China, que tendría repercusiones en todas partes. Así que eso, repito, la palabra incertidumbre y para intentar y consolarnos, para intentar no asustarnos demasiado, recordemos que el anterior periodo de Trump, bueno, pues evidentemente fue en algunos aspectos novedoso y convulso, pero no puso el mundo patas arriba. Repito, espero que esta vez no suceda. ¿Y qué te parece el nombramiento de Elon Musk como magnate, como un hombre que va a hacer transversalmente la reforma de la administración norteamericana? ¿Qué puede aplicar, qué puede sacar de positivo a Estados Unidos de un personaje como Musk? Tan, por cierto, genial. Yo creo que en cuanto se gobierna hay por supuesto que escuchar a los empresarios, hay que tener buenas relaciones con ellos. Otras cosas son las empresas en el mundo occidental, en el mundo capitalista, las que crean en buena medida trabajo y crean riqueza y crean puestos de trabajo, pero de ahí a poner a un empresario y más con la trayectoria de Musk, digamos, al frente no al frente del gobierno, pero sí otorgándole una gran influencia, pues es algo que me parece arriesgado y peligroso. Y además su intención de reducir, digamos, la administración o lo que él llama peyorativamente la burocracia a su más mínima expresión. Los estados modernos necesitan absolutamente una buena administración sólida como la que tienen muchos estados en Europa. La de Estados Unidos ya de por sí no es una administración muy abundante comparada con los países europeos y desde luego no creo que necesite una cura de adelgazamiento tan radical como la que va a proponer Elon Musk. Los resorts, los paraísos para pasar bien un fin de semana o una semana o unas vacaciones, alejándose de lo que es Marruecos. Nos perdemos de vista lo que es la realidad de Marruecos si nos vamos a un resort.
Bueno, yo creo que en todas partes, cuando alguien va de vacaciones a un resort aislado, etcétera, se pierde de vista el país en el que se está. Los resorts son muy similares, son muy parecidos de un sitio a otro. En fin, el camarero que te puede servir es negro, blanco o asiático, pero en todo caso el ambiente de los resorts es una forma de, digamos, poner una barrera entre tu lugar de vacaciones y el país donde está ubicado ese lugar de vacaciones. Yo creo que no he ido nunca a un resort, intentaré no ir porque es una forma de pasar unas vacaciones de espaldas por completo al país en el que estás. Mejor ir a un buen hotel, pero que esté, digamos, en la ciudad o que no esté muy alejado de la ciudad y no estar en esa especie de cárcel de lujo que es el resort. Eso no quiere decir que yo condene a todos los que vayan al resort. Entiendo muy bien que, sobre todo cuando se tienen hijos, hijos pequeños, etcétera, es una fórmula ideal o por lo menos muy cómoda para disfrutar de unas vacaciones. Pero quisiera saber algo de ti, Ignacio. En estos últimos tiempos te he seguido la pista, nos vemos mucho por internet, nos apoyamos, nos retuiteamos, compartimos, hacemos guiños y veo que hay complicidad entre muchos compañeros, pero no son tantos como debieran. ¿Qué está pasando con la comunicación en este país? ¿Qué está ocurriendo? Porque tengo una sensación de falta de libertad, de ahogo, de asfixia, cada día que veo lo que pasa en más de una redacción y cada día que escucho lo que ocurre y no se cuenta. La censura, la autocensura y la censura impuesta, y la censura económica, la censura de los grandes emporios de la comunicación. ¿Cómo se es Bueno, libre? yo creo que en este país globalmente la ¿Cómo, prensa sigue siendo libre. Yo la veo cómo la excesivamente ves? polarizada. Es decir, que hay determinados medios que se dedican a sacar los trapos sucios del gobierno y otros que se dedican a lo contrario. Este gobierno ha cometido, por supuesto, enormes errores en materia de comunicación con la prensa y está en cierta medida también pagando el precio, pero sí creo que la prensa española a grandes rasgos sigue siendo libre. Yo lamento, y esto choca mucho cuando lo digo, lamento que haya demasiados medios en España, es el país de Europa con diferencia en el que hay más digitales, no solo en Madrid, sino en muchos lugares de provincias. A mí lo que me gustaría es que hubiera menos digitales como los hay en Francia, en Alemania o en Italia, y más potentes, con más periodistas que hagan una información más en profundidad, más exhaustiva, con una mayor red de corresponsales, etcétera, etcétera. Tenemos una prensa demasiado fragmentada, lo que hace que, por ejemplo, pues no puede en muchos casos dedicar suficientes recursos a cosas que pasan, en el caso de la prensa de Madrid, a cosas que suceden fuera de Madrid y no puede dedicar los suficientes recursos digamos, a una labor de investigación. Repito, menos medios y medios más sólidos y más potentes. ¿Y qué opinas de este archipiélago digital chiquitito que formamos los podcasters? ¿No? Me parece que es una aportación más al mundo de la información, los youtubers, los podcasters, etcétera, etcétera. Y es una aportación a la que son especialmente sensibles los jóvenes, que para mi desgracia constato que cada vez menos prensa. Antes también podía suceder, pero después, cuando llegaban a una cierta madurez, podían leer periódicos. Hoy en día yo creo que buena parte de los jóvenes seguirán creciendo, pero seguirán creciendo en el mundo de los youtubers, de los podcasters y de las redes sociales y se acercarán poco a la prensa. La prensa escrita tiene un futuro complicado. No digo ya en papel, que está prácticamente muerta. Incluso muchos digitales tienen a veces un futuro complicado. Pues en la fórmula en la que hemos desempeñado el último año, hemos empeñado nuestro tiempo y nuestras ilusiones, ha sido esta, crear un podcast con 35 colaboradores de forma desinteresada y la mayoría de ellos senior, aunque hay mucho junior también que nos echa una mano. Senior, hay tanto talento orillado en la cuneta, tanto talento que ha tenido que jubilarse, tanto talento que no sabe qué hacer con su tiempo, que yo creo que la salida de hacer un podcast o colaborar de forma especial con gente que quiera abrirles una puerta funciona. Yo te agradezco que tú hayas entrado en nuestro podcast. No presumimos de audiencia, pero mucha de la audiencia que tenemos viene ahora mismo últimamente
de Hispanoamérica, y estoy muy sorprendido del interés que estamos despertando en México, por ejemplo, por la historia minera del río Guadalquivir y las concesiones. Estoy muy alucinado también con lo que estaba el otro día hablando, porque componemos música, hacemos música por inteligencia artificial, como bien sabes, y alguien nos dijo que lo hiciéramos en varios idiomas, pero que metiéramos el árabe como un idioma justamente para dar a conocer nuestras iniciativas. Cuando recientemente mi padre era francés y yo tengo una cierta vena francesa y una cierta onda republicana en aquel sentido, que me emociona mucho lo que pasa en Francia. Pero en Francia, Francia es un país ecléctico, es un país multirracial, es un país donde los magrebí, donde la gente del norte de Marruecos, donde la esencia que viene del sur, de nuestros vecinos del sur, ya alcanza porcentajes, dicen, entre un treinta y tantos, casi un 40%. Hay mucha gente, mucha mano de obra, y hay mucha gente que no tiene nada que ver con lo que vemos en las pateras. Hay mucha gente buscándose la vida y trabajando dignamente. Tenemos que contar con ellos y tenemos que vivir con ellos y ellos con nosotros. Pero la convivencia se hace difícil cuando la intolerancia aparece. Creo que en ese aspecto también tiene alguna cosa que decir, ¿no? Bueno, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, excepto que creo que has exagerado un poco el porcentaje de población de origen magrebí que hay en Francia. En Francia, como también sucede en otros países europeos, no así en el Reino Unido, no se puede preguntar a la gente, está prohibido preguntar a la gente por su religión. Por lo tanto, lo que tenemos son estimaciones del porcentaje de población magrebí y yo creo que estamos más bien en un 12, un 13%, no más de ese porcentaje. Ahora bien, es verdad que entre los jóvenes ese porcentaje es mayor, si cogemos la franja de menos de 30 años, y también es verdad que la percepción que tiene la sociedad francesa del porcentaje de magrebíes que conviven en Francia es mucho más alta que ese 12 o 13% del que acabo de mencionar. Y es una de las razones del crecimiento de la extrema derecha, del antiguo Frente Nacional, el miedo el falso miedo a, digamos, la invasión islámica, la invasión magrebí. En todo caso, en fin, creo que la extrema derecha no solamente crece en Francia, crece en muchos otros países europeos, el último en Rumanía, incluso en países en los que no hay minorías musulmanas. Es verdad que las minorías musulmanas son un argumento que la extrema derecha utiliza en sus campañas, pero el fenómeno es, yo diría que generalizado desde Algeciras hasta Helsinki y me temo que van a configurar durante un tiempo la historia de esta vieja Europa. No digo que lleguen en todas partes al poder, al gobierno, pero sí van a marcar un poco el auge de la extrema derecha, sí va a marcar un poco, digamos, este inicio del siglo XXI. Esperemos, Dios quiera que, y Alá también, que en ese nuevo orden mundial que se va a imponer a partir de 2025, que va a venir y nos va a caer encima, no falten personas como tú, Ignacio, que Muchas gracias. son justas, eclécticas y sobre todo lo más importante, que están pegadas a la libertad y pegan y dan duro por la libertad. La libertad que no tiene nombre ni apellidos, es libertad a secas. O existe o no existe. Pues nada, muchas gracias por haberme acogido aquí en tu podcast y hasta otra oportunidad. Que os vaya muy bien con este bonito proyecto que habéis puesto en marcha. Así lo esperamos. Y que tengamos buenas noticias tuyas, siempre a través de Internet, porque Gracias. otra de las cosas importantes es que hay que visitar, daremos constancia de los perfiles que usa habitualmente Ignacio, pero que yo, si le recuerdo de un periódico muy especial que todos tenemos en nuestro corazón y los que han pasado por ese periódico nunca lo olvidan. No lo menciono, pero te imaginas a lo que me refiero, ¿verdad? Absolutamente. Pues por nuestro país, un abrazo muy fuerte y suerte. Mucha Gracias, suerte. Pepe. Mucha suerte y muchos éxitos. Gracias.